que es un poco sobre el tema de los integrados que están usando ustedes. ¿Cómo? Es un poco sobre los integrados que están usando ustedes, ¿sí? Cómo son, cómo se fabrican, qué tienen adentro, ¿sí? Entender qué consumo de potencia tienen, la tensión que manejan, etc. Las diferentes variantes. Después de eso, ya nos vamos directo al enunciado del TP3, ¿sí? Lo vamos a leer despacito. Vemos dudas, hay dudas. Ese igual se entrega la semana que viene, no. La otra. O sea, lo del anterior fue como un avance, hoy arrancamos con el enunciado. Acuérdense que siempre es enunciado, una semana para consulta y después se entrega. Son tres, el cuarto es el coso, ¿no? Sí, el cuarto es el que están hablando ustedes. Así que mucho más no queda. Y fue bueno, el parcial. Gracias a Dios. Así que bueno, eso. Con respecto al tema de las familias lógicas, todos los integrados que estamos usando nosotros, ¿sí? El CD 4071, 4081, internamente nosotros nos vemos así, ¿no? Wow, qué bien que escribe. Sí, así, no tanto como voy. No se borra. Acuérdense que nosotros los integrados que veíamos, ¿cómo eran? Tenían las patitas y adentro nosotros hacíamos un esquema, era por ejemplo, no sé, si fuese la compuerta AND, por ejemplo, supongamos que acá está el positivo y el negativo, ¿no? Y hacíamos esto. ¿No? Entonces tenemos la entrada 1, la entrada 2, la salida 1, la entrada 3, la entrada 4, como sea, hay que mirar el diagrama de PIN, ¿no? Ese es el esquema que hacemos nosotros mentalmente. Esto en la realidad no existe. O sea, nosotros ya sabemos que no hay un componente que la compuerta. La compuerta se genera por conexiones entre resistencias, transistores, capacitores, etc. Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo fabricamos esas compuertas. ¿Cuáles son los tipos de tecnologías que hay? Porque no hay una sola manera de hacerlas. Primero que nada, ¿qué es un circuito integrado? Es un cristal semiconductor, bueno, lo ves ahí, semiconductor de silicio llamado pastilla, no tiene componentes eléctricos, transistores, diodos, resistencias, capacitores. ¿Está bien? Resistencias, nosotros ya vimos para los que hicieron potencia, ya todo esto lo manejan, los que lo hicieron potencia, hacemos un repaso. Resistencias son componentes que se oponen al paso de la corriente. Yo conecto una resistencia en un circuito y lo que voy a hacer es apaciguar la corriente que pasa por ese circuito y de alguna manera controlarla. Eso es la resistencia. El capacitor lo que va a hacer va a generar un almacenamiento de energía. ¿Sí? Son dos placas conductoras, y lo que hago yo, por ejemplo, darle una tensión. Y lo que va a hacer esto, que va a generar un almacenamiento de cargas de un lado y del otro, porque están muy juntos. En el medio, obviamente, hay un material aislante, si no estaría en cortocircuito, ¿no? Entonces, esto genera un almacenamiento de carga. Por ejemplo, si yo pusiese algo que tuviese 10 volts de tensión, en este capacitor, después de un rato, voy a tener entre las puntas 10 volts, más o menos, ¿no? Considerando las pérdidas, o sin considerarlo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, infinidad de cosas. Me sirve para los filtros, me sirve para los... es un reservorio de energía que a mí me permite almacenar parcialmente la tensión para después usarla cuando yo quiero. En algún momento yo desconecto la batería y estos 10 volts se van a descargar por donde yo quiera que se descarguen, ¿sí? Entonces también me sirve para estabilizar la tensión. Nosotros al principio de un circuito muchas veces vamos a ver, no sé, si tenemos una línea de tensión donde el circuito tenemos la fuente acá, muchas veces vamos a ver que acá hay un conjunto de capacitores, un banco de capacitores. Esto lo que va a hacer justamente es estabilizar la tensión. Si esta fuente por algún motivo se distorsiona la tensión que está entregando, se debilita, imagínense que esto es la fuente de energía que viene, no sé, de la central eléctrica, ¿no?
si por algún motivo hubo un problema, hubo mucha carga, o de repente bajó la tensión, lo que hay almacenado en estos capacitores la levanta y la mantiene una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Lo que haya permitido la carga que se almacenó. ¿Sí? Pero bueno, el tema de para qué usamos los capacitores es mucho más extenso, ahora no importa. Y obviamente otro componente, otra función que va a hacer es para generar las compuertas que vamos a ver después. Ustedes ya vieron. ¿En los capacitores no iban microfaradios? ¿Sí? ¿Y por qué pusiste 10 volts? No, microfaradios era la capacidad, que es de alguna manera cuánta energía puedo almacenar. Pero lo que me genera entre los bordes es una tensión. Ok. Bien. Todo esto forma lo que nosotros llamamos las pastillas, que son justamente estos integrados. Adentro de eso va a estar toda la combinación de estos componentes para formar las compuertas. Bueno, se clasifican en dos, lo que son lineales y digitales. ¿Sí? Esto un poco lo habíamos visto al principio de la materia. ¿Se acuerdan? Lo que es la diferencia entre algo lineal o analógico y algo que es digital. Analógico o lineal es aquello que yo puedo hacer un continuo entre todos el espacio de puntos que yo analizo y puedo unirlo con una línea. Y todos estos puntos son puntos que existen en la vida real. ¿Sí? Si esto, no sé, por ejemplo, esto es temperatura o presión en función del tiempo, para cada tiempo, por más chiquitito que sea, yo sé que existe una presión. Existe. ¿Ah? Porque me lo da justamente un continuo de valores que puede ser un presóstato, un termómetro analógico, ¿no? En cambio, con las señales digitales, bueno, eso no pasa. Yo voy a tener valores discretos. Voy a tener así, voy a tener un valor acá, un valor acá, un valor acá, un valor acá. Después yo quiero, si quiero lo puedo unir, pero yo sé que los valores que realmente obtuve fueron estos. Los del medio en realidad no existen. ¿Sí? Bien. ¿A qué se le llama familias? ¿Por qué se llama esto familias lógicas? Porque todos los componentes que vamos a usar para las compuertas lógicas, las compuertas lógicas es la base de todo lo que es después los componentes electrónicos. Eso está claro, ¿no? O sea, para hacer cualquier componente electrónico, sí o sí vamos a necesitar, primero, resistencias, capacitores, transistores. Después vamos a necesitar compuertas lógicas, ¿por qué? Porque justamente es lo que me va a dar lo que me va a permitir cumplir los requisitos que yo necesito en el dispositivo. Que cuando entren dos señales y las dos valen 1, la salida sea un 1. Que cuando entre una sola y la otra no, sea un 0. Todo eso lo genero con las compuertas lógicas. Bien. Estas son todas las familias que hay. ¿Sí? RTL, DTL, TTL, SL, MOS, CMOS y BCMOS. Nosotros vamos a ver un poquitito de cada una, así muy por arriba. La diferencia entre una y otra, después la vamos a ir viendo, pero básicamente lo que voy a buscar, si yo tengo una compuerta lógica, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que puedo buscar como prioridades? Ustedes que ya están trabajando con los circuitos. Para checar esos circuitos. Bien, ese es un buen dato. El tamaño. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven ustedes cuando hicieron el circuito y digan, che, esto, no sé, estaría bueno que fuese más que o menos que? Rápido. Bien, perfecto. Nosotros, en ese sentido, nosotros no nos damos cuenta. Vamos a poner velocidad. ¿Velocidad de qué? Velocidad de respuesta. Claro, sí. La realidad es que en los circuitos que hacen ustedes, es imposible que se den cuenta, pero el que fabrica esto, cuando yo lo voy a poner en circuitos muy complejos, es importante. ¿Saben? La velocidad de respuesta de mis compuertas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le llegan las señales, ¿qué tanto tarda en generarme la salida? Eso nosotros no lo percibimos, pero eso se mide. Y es una diferencia grande entre un tipo de tecnología y otro. ¿Sí? Entonces, velocidad de respuesta, importante. ¿Qué más? Eficacia, seguridad. Confiabilidad. Bien, me gustó más confiabilidad, lo que dijiste vos, está bien también. Confiabilidad. Otra puede ser, vamos a ponerle
robustez, como un poco como lo que habíamos hablado con las compuertas, con las lógicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea tan vulnerable al ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, yo le acerco algo que genere ondas electromagnéticas, que no se altere mi compuerta. Si le está llegando un 1 y un 0, imagínense dos ceros, si yo le acerco un imán, un electroimán muy fuerte, no me puede afectar si de repente me tiro un 1. Hay algunas compuertas que pasa eso. Entonces ahí es donde empieza a entrar el juego estas dos cosas. Qué tan confiable es, qué tan robusto es, qué tan seguro es, va todo un poquito de la mano. Ese es otro dato importante. ¿Qué otro dato me sirve? La tensión. ¿Con cuánto lo puedo alimentar? Importante. ¿Sí? ¿Cuál es la gama de tensiones que soporta? Lo puedo alimentar con 5 volts, con 10, con 15. Eso me modifica el circuito que voy a hacer. ¿Sí? Y otra cosa es importante. Lo que le pasó a ustedes. Ellos hicieron un TP, hicieron una compuerta que estaba muy bien, y de acá de esta compuerta alimentaron un LED, otro LED, otro LED, otro LED, y de repente cuando quisieron conectar el quinto LED no prendía ninguno. ¿Por qué? La tensión. Bien, acá hay tensión, pero al LED, ¿qué es lo que más le importa en realidad? ¿Qué necesita el LED para funcionar así? O sea, hay que dar tensión, es cierto, pero va en la mano de otra cosa. Necesita corriente. Entonces, todo esto que yo le estoy sacando de acá es toda corriente. Es como cuando nosotros en casa empezamos a prender componentes, porque la tensión es siempre la misma. Empezamos a consumir tanta corriente. Entonces, si el dispositivo no soporta para entregar tanta corriente, va a llegar a un punto donde conecta un componente y todo lo demás se me apaga porque toda esta corriente, quizá cuando conecto uno solo, esto quizá recibe, no sé, 20 mA. Bien. Cuando conecto dos, ahora en vez de recibir 20, esta recibe 18 y este 18. ¿Sí? Después cuando conecté 5, quizás está recibiendo 10 cada uno. ¿Sí? Se va cayendo eso, no aguanta. Bueno, eso es lo que se llama la salida de la compuerta, o nosotros le vamos a llamar el fan out. Que es a cuántas conexiones yo puedo sacar esta compuerta. Específicamente el fan out está asociado en realidad a cuántas otras compuertas yo le puedo conectar. Vieron como el circuito de ustedes salen de una compuerta y se van a otra. Sí. Bueno, el fan out es eso. Cuando yo salgo de acá, ¿a cuánto puedo alimentar con esto? Porque eso también es importante. Si puedo alimentar solamente 5 y mi circuito va a ser muy limitado, voy a tener que poner otro de estos, en paralelo. Si puedo alimentar 100, bueno, ya me ahorré tener que poner otro integrado más de este. ¿Sí? Entonces el fan out es otro tema importante. Y otro que podemos decir que es importante es, vamos a poner acá, velocidad de respuesta. Esto tiene que ver también con el tema de la frecuencia. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia puede trabajar? Ahora lo vamos a ver. Eso es más o menos, nos faltó uno importantísimo. Diría que es más importante. ¿Qué es lo que a mí me importa? Yo fabrico componentes. Pónganse en mi lugar. Yo me dedico a fabricar, soy el empresario. ¿Precio? No. Calidad. No. Lo primero que quiero hacer para ganar a la competencia, ¿qué es? El tamaño. Que sea más chiquito. Eso es clave. Eso es clave. La velocidad también. Seguridad, confiabilidad, que las tensiones pueda conectarlo donde quiera y no tenga problemas. Bien, pero hay uno más, que es muy importante. Sacar más que la competencia, no sé, ser innovador. Pero ¿qué La es lo que simpleza. No, o sea, el tipo, cuando lo va a conectar, ¿qué va a pasar? Tiene que probar que funcione. Consumo, muy bien. Esto es re importante. El consumo. A mí no me sirve un circuito donde sea muy seguro todo y me genere un consumo tremendo. Consume mucha potencia en mi compuerta. No me sirve. O sea, no es que no me sirve. Todo relativo, ¿no? Pero esto juega un papel muy grande. Y vamos a ver que esto, ¿sí? En relación un poco con todo lo demás, es lo que básicamente va a hacer que haya avanzado de una tecnología a otra. O sea, ¿por qué no? Al principio existió esta. ¿Por qué después se llegó hasta acá?
¿Por qué siguieron avanzando? Y bueno, porque empezaron a buscar entre la competencia, yo te hago uno que consume menos, yo te hago uno que aguanta más tensión, yo te hago uno que va más rápido, y los últimos es una mezcla de las mejores opciones de todo, ¿no? Que son básicamente entre esto y esto de acá, ¿sí? Pero tendiendo para abajo. Ahí vamos a tener las mejores relaciones de tamaño, velocidad y consumo y salida de componentes. ¿Está bien? Esto es importante, chicos, tenganlo en cuenta. O sea, ¿a qué apunto yo cuando quiero diseñar la compuerta como fabricante, ¿no? Bien, dentro de las tecnologías hay algunas variantes. Esto no me interesa que se lo aprendan de memoria, sino quiero que vean para qué se hacen las variantes. Por ejemplo, la tecnología TT, que ahora la vamos a ver, tiene varios tipos de subfamilias. La común, la de baja potencia, la Schottky, que eso es lo que vieron la potencia tienen que saber. Con los diodos, ¿era eso? Alta velocidad de respuesta. Muy bien, alta velocidad de respuesta, acá, ¿sí? Es la misma tecnología, pero mejorada para que la velocidad sea mejor de la respuesta. Lo mismo, pero de baja potencia, o sea, el más superador de todos. Y Schottky avanzado, porque este hay que verlo un poco más complejo. Después tenemos el SL, que de esto mucho no vamos a hablar. Los que más nos van a importar a nosotros son los TTL y los CMOS. Estos son hoy en día las dos tecnologías más, digamos, difundidas o más utilizadas. El CMOS lo he leído en algún lado. Es muy común. O sea, casi todos los integrados son casi todos CMOS. O usan esta tecnología. ¿Sí? Tenemos el estándar, bueno, el HC, el HCT, después lo vamos a ver. No, el HC no me acuerdo, ahora lo vamos a ver. De los TTL tiene varias subfamilias, como vieron antes, que era lo que estaba ahí. Cada uno tiene una nomenclatura de letras y números que acá es irrelevante para nosotros totalmente. ¿Sí? Si se lo quieren aprender, apréndanlo. No. Pero... No, para nada. Bueno, sí. No, mentira, no. Así que así. Mañana puede que no te despiertes. Bien, familia TTL, entonces. Los circuitos también son a modo informativo. ¿Sí? Esto es un circuito, por ejemplo, que les dice, según la tecnología TTL, cómo lograr una compuerta NAND. Esto es el coso este. ¿Sí? Internamente. Adentro tiene resistencias y transistores. Y se acabó. Conectados de tal manera de que cuando yo tengo una señal acá y una señal acá, ¿qué tiene que salir de la salida? Bien, o sea, una multiplicación. un 0. ¿Está bien? O sea, yo tengo un 1 acá, tengo un 1 acá, la combinación de las bases de los transistores y la resistencia, acá está el positivo y acá está el negativo, va a hacer que en la salida no termine recibiendo tensión. ¿Qué quiere decir que no reciba tensión? Esto es algo que a veces uno no lo piensa cuando empieza a ver esto y dice, ¿cómo 0? ¿Qué es 0? Que no están energizados. Bien, ¿qué quiere decir? ¿A dónde tendría que estar conectado este punto? Para tener 0 tensión. Piensen. O sea, yo necesito... A la lámpara, ¿no? Imaginen que esto era 5 volts. Sí. Acuérdense que las señales son 1 o 0. ¿1 qué era? Activado. 5 volts. Bueno, sí. Nosotros lo vemos como un 1, pero en la física que tienen ustedes, es la pila. negativo. ¿Le llega la señal de la dirección de la pila o no le llega? ¿Al negativo? Al negativo. Muy bien, entonces 0 quiere decir 0 volts. Entonces esto quiere decir que cuando se da esta combinación de señales, Está conectado que a acá tierra. recibe 5 volts y acá recibe 5 volts, hay un manejo interno de tensiones y corrientes con los transistores que no nos importa, pero termina pasando que este punto queda conectado con este, con el negativo. Eso es lo que pasa, que ahí lo que se llama que está drenando, ¿sí?, la señal.
la está drenando porque es como que la está llevando al desagüe, al cero. ¿Sí? Está tirando de esto al cero. Entonces acá recibo 0 de tensión. Cuando yo tenga, por ejemplo, acá un 0, mi salida, ¿cómo tiene que darme? 1. La NAN. Si no me acuerdo de la NAN, me hago la tablita. Hago 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Cómo daba esto? 0. Esto, No, el negado. producto es Negado, cero, 1. El producto es 0, Negado 1. 1, 1, 0. Bien. O sea que, por ejemplo, cuando esto es un 0 y un 1, la salida tendría que darme 1. 1. Y eso quiere decir que tiene que estar recibiendo 5 volts. ¿Y dónde va a estar conectado eso? Al positivo. Al positivo. Se va a dar una cierta lógica interna, eléctrica, electrónica en realidad, que me va a conectar esto con el positivo. Eso es lo que va cambiando todo el tiempo cuando yo voy poniéndole 1, 0, 0. Bueno, van trabajando los transistores internamente. ¿Sí? Esto es tecnología TTL. ¿Qué dice? Bueno, la entrada no importa. Tiene varios transistores, la parte de cómo está configurado, se habla de esto de la entrada por emisor, de separador de fase, el driver, no le da un bolillo. Lo que me importa más son las características. ¿Sí? ¿Qué es esto? Eso sí lo vas a tomar. ¿O no? Esto sí. Lo que son las características sí. La parte técnica de cómo es adentro, el emisor, que no. Ok. ¿Está bien? Características, las más importantes sí. Por ejemplo, ¿cuántos alimentos? Bueno, entre 4,75 y 5,25. En general, fíjense estos rangos, ¿con cuánto voy a trabajar? Con 5. Eso es como el estándar. ¿Sí? TTL 5 volts. El rango, fíjense que es muy chico. Eso es una desventaja del TTL. No me deja meterle una pila de 9 volts, 7 volts. Me paso un poquito y lo quemo. Bien. Después, los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0 y 0,8 para el estado bajo y 2,2 y el voltaje de alimentación para el estado alto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no podemos superar en la lógica, cuando hacemos la multiplicación no podemos superar ese voltaje. No. No, no. Alto y bajo era el coso este. Sí, TL Ese día, era wow. H. Bien. No, Sí, va por ese lado. Tiene que ver con esto. Nosotros acá decimos que 5 volts es un 1 lógico. Bárbaro. Pero ¿qué dijimos recién? ¿Qué puede pasar con la tensión? Puede variar. Quizás la tensión es de 5 volts y de repente cayó un poquito y ahora de repente es 4. Ah, por la caída de tensión, no. Entonces, ¿qué pasa si en vez de recibir, o sea, dijimos que si recibe 5 volts es un 1. Si recibe 0, 0. 0 volts está como un 0. Pero si recibe 4 volts, si una de las señales A o B, en vez de valer 5, vale 4 volts, ¿qué pasa? ¿Cómo lo toma el sistema? ¿Como un 1 o como un 0? Bueno, eso es lo que se llama la tensión del high, o el alto, y el low. Es decir, cuáles son los rangos que toma como 0 y cuáles como Hasta 1. 0,8 te va a tomar 0. Exactamente. Bien. Y Si las señales de A y B que teníamos ahí están entre 0 y 0,8 volts, lo toma como 0. ¿Sí? Internamente los transistores trabajan como si no tuviese tensión. Y a partir de los 2,2 volts hasta lo que le ponga yo de alimentación, que en este caso el máximo es 5,25, lo toma como que es un 1. Y el 3. Y lo del medio. ¿Y el medio? Entre 0,8 y 2,2. Si mandás intermedio, ya es impredecible. Puede ir para un lado o para el otro. Sí, sí. Tenés que asegurarte que para que sea un 1 tiene de 2,2 para arriba. Exacto. Vos nunca vas a trabajar con tensiones intermedias. No. ¿Está bien? Porque no vas a poder predecir qué pasa. El 0,8 debe ser por alguna inducción de corriente que está dando vuelta, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Habría que Lo que ahora, queda, eso la verdad que yo no me acuerdo de dónde viene este 0,8. Pero no fíjense consigue. Lo que le parece. Pero este rango, fíjense que también es muy chiquito. Sí, sí, es muy chiquito. Capaz que es una mínima inducción, una estática que queda ahí dando vuelta. Claro, Y- pero además, ¿qué pasa con el TTL? Que este valor bajo, por ejemplo, si yo por algún motivo, ¿se acuerdan lo que decía Gaby? De conectar el pull down de la resistencia. ¿Se acuerdan del circuito? Sí. Que ustedes Teníamos que poner la resistencia a tierra. tenían la fichita,
acá venía la alimentación, ustedes conectaban esto, esta era la A, la B, la C, la D, y cuando salían con la ficha de acá, se iban todas A tierra. a una resistencia y a tierra. Esa resistencia era la que a mí me aseguraba un 0, acá. ¿Sí? Si yo después le doy alimentación y le doy positivo, el 0 ese no existe, toma el positivo y chao. Pero cuando esto está cortado y no toma de ningún lado, me asegura que está conectado con el negativo, o sea que está tomando el 0, o sea que está drenando. Si yo no hago esa conexión, empiezan los quilombos como esto, porque está en el aire todavía, o sea no está conectado a nada. ¿Qué toma? Y toma estática. O sea, quizás pongo el dedo yo y me tomo un bol, no sé, entonces se prende, se apaga, se prende, lo que va pasando. Conectando esto, yo me aseguro de forzarle esto. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si me da 1,5? ¿Qué me saca? No sabes si Es recibe. Es impredecible. Se cambia el gráfico. Sí, depende de cómo esté la otra tensión, cómo estén los transistores, no lo vas a poder predecir. O sea, seguramente si agarras un programita de electrónica avanzada, que ves el coso, todos los transistores y le pones la tensión, seguro que ves la tendencia a dónde va, pero no para la lógica. Bien, ¿qué más? La velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor base, quiere decir que es como el fuerte, porque tiene alta velocidad de transmisión. Si bien esta característica le hace aumentar su consumo siendo su mayor enemigo. ¿Sí? Entonces, O sea, exceso de consumo, mayor velocidad. tengo mucha velocidad, muy bueno, Esa ventaja, pero mucho potencia consumo, muy desventaja. mala. ¿Está bien? No, la potencia en este caso lo considera como algo negativo. Tiene bastante consumo el TTL. ¿Está bien? Por lo cual, es lo que dice, ¿no? Lo que veíamos antes, han aparecido diferentes versiones. Bueno, unos más rápidos, otros de bajo consumo. ¿Sí? Las señales TTL se degradan rápidamente si no se transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión. Eso quiere decir que si yo dejo la señal quizá en la salida, es como que no me la mantiene reservada esa tensión. Se empieza de alguna manera a consumir. Fíjense que acá nosotros tenemos estas resistencias, todas estas resistencias, ese es el motivo por el cual los TTL tienen mucho consumo, están todo el tiempo como Cargada. están generando consumo, están generando energía, calor. Entonces eso a mí me genera un consumo, incluso hasta cuando no le quiero dar tensión. Si yo quiero que tenga la salida tensión 0, uno quizás en su cabeza piensa, está bien, esto no está trabajando. Sí. No, sí está trabajando. Está trabajando para darte el 0, está consumiendo energía para lograr eso. Otros integrados no. Otros integrados tienen como un estado más pasivo, donde consumen solamente cuando va a alargar algo a la salida. ¿Está bien? Bueno, acá tienen otro tipo de familia, ¿no? Tenemos también transistores, resistencias, ¿sí? Son otra forma de conectar, ¿sí? Son las RTL. Estas que se caracterizan: el tamaño, poca área requerida para la integración o alta densidad de empaquetamiento. Densidad de empaquetamiento es en qué espacio lo puedo meter. ¿Sí? O sea, un espacio muy denso quiere decir que meto muchos componentes en un muy poco espacio. Eso es bueno. Baja densidad de empaquetamiento es que necesito que estén separados, lo cual a mí no me sirve porque me ocupa mucho espacio. Baja disipación y costo, esto es algo bueno, o sea, disipa poca energía, no es tan caro. Bien, tiene bajo fan-out y bajos márgenes de ruido. ¿Qué era el fan-out? Para poder sacar mucho Bien, conexiones. hasta que si yo salgo de la compuerta esta, Y tengo limitaciones acá para. tengo A. Fíjense esta compuerta, ¿no? Tengo las entradas A, B y C, y termino con una Y. Y con una NOR, ¿no? O sea, está haciendo A más B más C. Todo NOR, negado. ¿no? Esa es mi salida, esto es I. Acá. Bien, acá me dice que si yo quizá alimento después muchas compuertas, en algún momento se cae y no me sirve. Bien, los circuitos integrados RTL se destacaron ser una familia muy resistente a cualquier tipo de falla. Está bien, el tema este de la robustez o la confiabilidad. Estoy viendo qué cosas son más relevantes. Me interesa más la característica, no lo técnico.
justo posterior a lo que era la TTL. ¿Sí? TTL, ¿por qué? TTL es Logic Transistor Transistor, ¿está bien? Tiene una lógica de transistores. Y otro tiene diodo y otro. En este, claro, este ya tiene diodos, una red de diodos, mientras que la función de amplificación es realizada por un transistor. ¿Ahí ¿todos saben lo que es la amplificación? No. Amplificación. Bien, amplificación se refiere a que vos necesitas aumentar el valor de una señal. Puede ser de tensión, puede ser de corriente. Cuando vos trabajás en general los transistores, se caracterizan porque cuando yo tengo, por ejemplo, voy a hacer algo muy burdo, ¿no? Pero tengo un cable porque pasa corriente, ¿sí? Y yo después de acá vengo a un transistor para que esta corriente continúe por otra parte del circuito. Bueno, este transistor lo que va a hacer es de alguna manera controlar desde esta partecita como si fuese una llave, donde va a cerrar o abrir, con un control muy chiquitito de corriente, quizá un par de miliamperes, yo acá puedo controlar el flujo de varios amperes o más. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es como una llave muy fina. Yo con una llave muy chiquitita donde le doy un poquitito de corriente, puedo controlar un flujo muy grande de agua, de corriente. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos nosotros la amplificación. Yo, una señal que viene, lo que voy a hacer con los transistores es justamente amplificarlo, lograr que tenga un valor de tensión más alto. ¿Sí? Para eso también después vamos a tener que usar los amplificadores operacionales. Otro componente que no vamos a llegar ahora. Bien, ahí tienen el DTL, ¿sí? ¿Qué se caracteriza a diferencia de los otros? Esto, como dijimos recién, los diodos. Después va a tener, como siempre, va a tener transistores, resistencias. Bien. DTL. Fíjense que esto me decía que uno de los beneficios, ¿cuál era? Aquí está. Seguimos. Después tenemos esta, que es la SL, ¿sí? También es una mezcla de las anteriores. Tengo diodos, tengo transistores, tengo resistencias. Fíjense que cada vez se van haciendo como más complejas. Y además, fíjense que dentro del mismo empaquetado cada vez empieza a haber más componentes. ¿Bien? Eso quiere decir que, como íbamos a ver, los componentes cada vez se fueron haciendo cada vez más chicos. ¿Sí? Bueno, fíjense que en este habla de que se evita la saturación de los transistores, no importa, pero lo importante es que hay un incremento de velocidad. Es decir, que conmutan más rápido los transistores. ¿Qué ventajas tienen? Son los más veloces, no existen picos de corriente en los transistores, bueno, puedo conectarle muchas cosas. Esto del valor de los márgenes de ruido, ahora lo vamos a ver, qué es el margen de ruido. Desventaja, consume mucha potencia, 40 miliwatts, ¿sí? No son compatibles con los TTL, es decir, no puedo hacer una conexión entre TTL con estos. Ocupan gran área en los circuitos integrados, o sea, tiene baja densidad de empaquetamiento. Bien, y después ya empezamos con estos que son los más, digamos, importantes, que son los de los semiconductores de óxido de metal, MOS. Esto no importa. Un poquito más. ¿Qué dice? Los transistores MOSFET, ¿sí? Transistores MOSFET. Dentro de los transistores hay varias tecnologías, ¿sí? Todos los que vimos antes son los que se llaman transistores bipolares, que es esta formita de acá. ¿Sí? Transistores bipolares. ¿Cuáles usan transistores bipolares? Cuando surgió esta tecnología, que es la tecnología MOS,
es otro tipo de física, ¿sí? Otro proceso, se empezaron a fabricar esto que se llaman los transistores MOSFET, que son transistores de semiconductor óxido metal, y el FET es de Field Effect Transistor, o sea, transistores de efecto de campo de óxido, semiconductor, metal, etc. ¿Bien? Los transistores se caracterizan por lo que dijimos antes. Yo con un poquitito de tensión, ¿sí? Con un poquitito de tensión yo puedo controlar el pasaje que hay de una puerta a la otra, ¿sí? Controlando esto, yo puedo ver, es como una especie de switch, ¿sí? Lo abro y lo cierro. Pero también tiene la ventaja de que además de abrir y cerrar así bruscamente, tipo conduce o no conduce, puedo hacer un control firme y decir, conducir un 80%, un 60%, y el beneficio es que esto lo hago con muy poca corriente, con muy poca presión. No necesito una válvula gigante, no, con un poquitito ya está. Y controlo un flujo muy grande de corriente. Esa es la principal ventaja de los transistores. Como la canilla de agua. Claro. Bueno, dentro de esos transistores tienen lo que son los PMOS o los NMOS, son configuraciones distintas, ¿sí? No importa, pero fíjense esto sí es importante. Configurado de forma tal que en estado de reposo el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas colocadas en la placa base. Las corrientes parásitas son corrientes de pérdida, que yo tengo en los circuitos, no las puedo evitar y son pérdidas que voy a tener siempre. Pero fíjense, a diferencia de los otros, donde yo tenía siempre consumo, acá me está diciendo que en estado de reposo no consume. Por eso estos van a ser los de menor consumo de todos. Eso es el diagramita o el esquema de lo que es el transistor CMOS. Se controlan por tensión. ¿Qué quiere decir? Yo los transistores, por ejemplo este que veían acá ustedes, esto se controla con corriente. Yo le entrego una corriente a esto y genero que acá pase más corriente o menos. Esto es con tensión. O sea, acá tengo que entregar un valor de tensión. ¿Sí? Bien, ¿qué ventajas tiene? Bajo consumo de potencia estática, muy importante. ¿Qué más? En estado de reposo solo experimentará corrientes parásitas, es negativo, son robustos frente a ruido o degradación de la señal debido a emplear, etc. Son sencillos de diseñar. ¿Sí? La tecnología de fabricación está muy desarrollada, es posible conseguir densidades de integración muy altas. De vuelta, chicos, de todo esto que quizá hay parte que van a decir, está hablando de esto. A mí me interesa esto. Tema tamaño, tema velocidad, tema tensión, tema fan-out, tema consumo. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que aprendan. De cada, por lo menos de estas dos familias, que son la CMOS y la TTL, qué características tienen cada una y por qué a veces se usa uno y a veces el otro. ¿Qué inconvenientes tienen? Bueno, esto de las corrientes parásitas que menciona acá, esto también, se va reduciendo el tamaño de los transistores, las corrientes parásitas empiezan a ser comparables a las corrientes dinámicas debido a la computación del dispositivo. Quiere decir que cada vez se hacen tan chiquititos, tan chiquititos y tan chiquititos que llega un punto donde los efectos que se tienen que producir internamente adentro del transistor, si ustedes buscan un video después, si quieren que subo de cómo funciona dentro del transistor, ¿sí? Hay todo un proceso complejo, lo hacen ya tan pequeño que ya empieza a alcanzar, digamos, se empieza a volver relevante el tamaño de los electrones en relación al tamaño del transistor, como que empieza a influir, porque ya hay un límite del cual yo más chico esto no lo puedo hacer, porque no se produce el fenómeno físico por el que funciona el mismo transistor. ¿Ven? Entonces eso ya es como una limitación que se intenta solventar. Después el BiCMOS, ¿qué es? ¿Es un CMOS? Doble. No. Bien. En realidad, vamos a averiguar. ¿Por qué? Porque tiene dos, pero se caracteriza porque es bipolar. Ah, bueno, Es para decir, acá. trae transistores CMOS
y transistores bipolares. Mezcla lo mejor de los dos, ¿sí? Es decir, que los transistores controlan corriente, los bipolares, el CMOS se controla por tensión. Es lo que decíamos antes, es buscar de todo, buscar lo mejor y lo mezclo y obtengo el que consuma menor potencia, el que haga mayor velocidad. ¿Está bien? ¿Ven lo que dice? La primera es con un transistor MOS, como estaba acá, la primera etapa, y la segunda etapa con transistores bipolares. Una baja capacitancia, bueno, eso no importa. Desventajas. Esto, que fíjense que nosotros ahora ya estamos mezclando dos tipos de transistores distintos en el mismo integrado. Entonces me dice que para fabricarlo es un poco más complejo. Tengo que ajustar los integrados por un lado, los transistores, ajustar los otros por el otro, y recién ahí puedo diseñar todo junto. Eso hace que sea más largo de fabricar, más costoso, etc. Pero bueno, sé que tiene quizás las mejores ventajas. Esto, en general se usa para cosas de alto rendimiento o alta potencia, entonces no voy a tener los valores de consumo bajo que tenían los CMOS. Vamos a ver por qué. Bueno, esas son tablas comparativas. Esto Muy interesante. súper interesante. Vamos a ir una por una, vamos a detenernos muy en cada una. No. Es lo que veníamos hablando, el tema de la velocidad, la frecuencia que puede soportar cada uno, cuánta potencia disipa, tienen los TTL, los CMOS, el BiCMOS, el CMOS, es una tabla, ¿no? Lo más importante para ir a ser rápido es, bueno, a ver, ¿cuál es el más rápido? ¿Dónde está el más rápido? El de 170. Ah, En realidad, acá velocidad, esto no es que es un ítem esto. Velocidad es que no. Retardo. ¿Está bien? Esto es como el título, ¿no? Velocidad, que te tira estos dos ítems. Por ejemplo, el retardo de propagación, es decir, cuánto tarda en propagarse la señal. A mí me interesa que tenga menos, claro. ¿no? Y sería el 3. Tenemos Pensemos de AL, ese, el de la esquina. Este, ¿sí? No, el otro. ¿Cuál? El último. El último. El último, también este, ¿sí? El primero. 3,2 también va. Fíjense que este TTL es bastante rápido, es uno específico, sería como el fast, el bipolar, ¿sí? Y el Uno BiCMOS. diseñado específicamente para hacerlo muy rápido. El BiCMOS del 3,2. Bien, este, como el mejor de todos. Después, otro dato importante, ¿cuál es la frecuencia máxima a la que puede estar conectado? ¿Sí? 170. No sé, Ese. estos, fíjense que soportan por lo menos estas dos gamas, altas frecuencias, ¿sí? Después, Igual 150 también, va bien. sí, también por eso, pero fíjense los bipolares, excepto este, sacando este, trabajan con frecuencias muy bajas, ¿sí? Después, disipación de potencia. Disipación de potencia. Primero que acá ya me dice un dato, antes de mirar nada, que es importante. 50%. Me dice que la disipación de potencia bipolar, 50% del valor de la corriente de entrega. ¿Sí? Y el CMOS, acuérdense que cuando estaba en reposo no generaba consumo. ¿Está bien? Y fíjense que los valores del CMOS, algunos quizás andan en 0 como el pico, ¿sí? Y el bipolar vamos a estar hablando siempre de 1000 watts. Y después, bueno, la corriente de la excitación. Ah, sigue. Creo que después la comparativa y nada más. Ahí termino. Ya poquito. De esto, lo único importante que es, Bipolar. Las características. van a salir todos bipolares. Claro. Ya estamos. No, un dato muy importante del tema CMOS y TTL. Porque por lo que vimos, El retardo. parecería que el CMOS, que consumía poquito, que iba muy rápido, uno diría, bueno, claramente es el mejor de todo. ¿Por qué no uso siempre eso? Tardan en La encender. frecuencia. Tiene, exacto, el consumo del CMOS está asociado linealmente con la frecuencia con la que trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo conecto a frecuencias muy altas, ¿sí? Llega un punto donde el consumo termina siendo superior al TTL. Hay una plana,
curva marca ahí o lo llevamos? No, acá no va plano, o sea, va a ser quizás así. Claro, Pero- termina siendo más, teniendo más consumo, no sirve. Claro, teniendo más consumo no sirve y quizás la única ventaja que terminaba teniendo el CMOS, ya Claro. a este nivel de frecuencia no la tengo, entonces quizás me conviene usar el otro. Sí, sí. No es que lo descartamos porque este es mejor tecnología. Exacto, entonces tema frecuencia también es importante. O sea, ¿Por qué? mayor frecuencia, mayor consumo. Para el caso del CMOS. Del Exacto. CMOS. Exacto, entonces los que vieron potencia, que nosotros vimos el switching, ¿se acuerdan? Balducci. ¿Se acuerdan del switching? Sí. No, no voy a guardar. Sacale el 10. Sacale el 10, ahora vamos Lo al diseñé 9. metódico. Dame ese punto a mí. Ya estamos en el 8. No, ¿se acuerdan del switching que era? Que era un transistor que abría Y cerraba constantemente. muy rápido, muy Ujú. rápido, muy rápido, una frecuencia altísima. 200 MHz, 200 kilohertz, no, 200 kilohertz. ¿Qué va a pasar? Ahí va a influir un montón esto. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en el tren, poner al inversor de los motores, un transistor CMOS que trabaje con muy alta frecuencia, el consumo que va a tener va a ser altísimo, no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque esto también viene asociado con la tensión. Yo estoy trabajando con 2000 volts, 1500 volts. Si yo tengo este nivel de consumo, revienta todo. No me sirve, no es eficiente. Ahí es donde aparece ¿qué? El otro, ustedes vienen. IGBT. IGBT. Es como el que vino después. ¿Para qué? Para alta potencia y alta frecuencia. ¿Sí? Entonces, yo quiero trabajar con frecuencias altas y tensiones bajas. Bueno, el CMOS todavía va a servir. Porque las tensiones son bajas y el consumo va asociado a la tensión. ¿Sí? Ahora, quiero trabajar con frecuencias altas para switchear mucho y generar tensión alterna y controlar motores. Y frecuencias muy altas y tensiones altas, IGBT. llegamos acá. Y de acá hasta ahora no nos fuimos. ¿Sí? Bueno, Bien, esto es un poco resumido lo que había antes. ¿Sí? Quizá un poco más, con palabras más claras. ¿Sí? ¿Qué frecuencia maneja cada uno? Esto es comparativo entre TTL y CMOS, que son uno de los dos más importantes. El margen de ruido que se refiere. Ahora lo vamos a ver. Ah, Está justo en la siguiente. es como Fíjense las esta armónicas, más o es menos. bastante, ¿verdad? Miren esto. Esto es muchísimo la diferencia. Y sí. Varios órdenes de escala de Es casi nada. Bueno. Exacto. Ah, y este también, otro dato importante. Ah, mira. Mucha diferencia. El 10%. ¿Sí? De este puedo conectar 10, del otro puedo conectar 100. Mucha diferencia. Eso Bien. sería el fanado. Sí, exacto. Y acá tienen el tema del margen de ruido. El margen de ruido en realidad se refiere a qué tanto es el margen que tiene para aceptarme una tensión como 0 como 1. Es eso. ¿Sí? Ah, es lo que hemos visto antes. Era, claro, lo que habíamos visto antes. Fíjense que Ahí está, ustedes preguntaban, 0,8. acá dice que no permitido, ¿qué es? Justamente esas tensiones Que no preguntaban tiene- ustedes. Che, si le meto 3,5, no le meto 3,5, puede salir cualquier cosa, se puede ir para arriba o para abajo. ¿Está bien? Entonces, de acá para arriba, por ejemplo, el CMOS, el 4,9. Ah, nada, o sea, ahí. Del 4,9 al 5, no hay nada. El TTL tiene, mira, 2,4 a 5. Ahí hay un margen, pero entre 4,9 y 5 no hay nada. Niveles de tensión de salida, 2,4, 4,5. Sí, está Es bien. la salida, voltaje Nada, de o sea, salida. Es muy específico, o sea. Claro, pero acuérdense que esto habla de salida, ¿eh? Sí, 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 O sí. sea, Sí. se refiere a que la salida es bastante estable, o sea, me clava entre 4,9 y 5 de salida. En cambio, el otro Tiene 2,4, tiene un rango Más más. alto. Es un rango más amplio, es como Claro. más. Sí, y negativo. ahí puede quemar algo. ¿Está bien? Y después, bueno, los voltajes de entrada, Ahí está, 3,5 a o 5. sea, acá te lo toma como 5 volts. O sea, acá te está comparando en realidad los dos a 5 volts. Ah, 5 volts, sí. Porque acuérdense que el CMOS en realidad lo puedo alimentar con mucha más tensión. Podría alimentarlo con 10 volts, 12 volts. Ustedes hagan una pila que salga de 9. Sí. ¿Bien? Y ahí ya el margen de ruido depende justamente de ese valor de tensión. Está asociado al valor de tensión. Sí, tenía que integrada. estar en porcentaje en realidad ahí. Exactamente, con un porcentaje. En cambio como la alimentación
ya es bastante acotada, el margen de ruido ya está definido. ¿Sí? Vamos a poner un 70%. Bien, hasta ahí familias lógicas. Nos vamos. ¿Se entendió eso? Ujú. Bien. Bueno, vamos a ver el PP3, el enunciado, hacemos pausa y seguimos con el práctico. ¿Sí? Ah. ¿Cómo? La silla. No. Casi. Si quieren, vayan. Sí, quiero decirlo vos. Voy al baño 2 segundos. Ahora que explica el Mucho TP3. más, boludo, que ir al baño. Tráete una botellita. Chis. Bien. Vamos entonces con El TP3. TP3. Pinout y funcionamiento. ¿Qué es pinout? Ah, ¿cómo que espinado? Gaby, Pinout. Gaby, explícalo. Me están preguntando qué es el espinado. ¿Para en qué parcial? ¿Este o el de electrónica? Pues ya estoy mareada. Sí, bueno, pero vos porque te vas a Sí. Bueno, vamos así. Tira el zoom de allá. De allá 100. Ah, gracias. ¿Tengo un 7? Qué la puta madre. ¿Para qué te ayudé? Bien. Mierda, que fuiste rápido. TP3. Con el mismo sistema. Chicos, entonces este de familia lógica, ¿está claro a dónde va? Sí. Parcial va. Acuérdense esto, ¿sí? No me interesan circuitos, nada, no van a tener Si no, la ventaja es ventaja. Está todo grabado, así que no digas nada. Ah. No te puedes hacer. No, por eso, ventaja, desventaja, tema de tamaño, confiabilidad, tensión, Ventaja parcial. Total, si llega a tomar que no vale, le decimos, mira, Germán, acá dijiste esto. Obvio. Llamate a la respuesta de Bien. Casi que no borra, ¿eh? Sí. Un último detalle rápido. El consumo de un integrado. ¿De qué depende? De lo que vaya. Hacemos un segundo. De la cantidad de entradas. No consumo. No, de la salida. De la salida. El integrado consuma dentro de ahora que ya La saben que hay adentro. resistencia. Bien, las resistencias. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender la potencia? De lo que vaya al final a la De salida. la corriente que pasa. Hablamos de un solo integrado. Ah. Yo le digo, che, ¿cuánto consume este integrado? ¿Cuánto está consumiendo? Yo lo conecto. Le ¿De cantidad de pongo resistencia? un megómetro. ¿Cómo? De cantidad de resistencia. La No, tensión. Pero No, de la- actualmente, cuando está funcionando, yo quiero medir la potencia, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la cantidad de operaciones. Bien, muy bien. Una va a ser de cuántas compuertas está Está utilizando, ¿sí? Entonces, uno es la cantidad de compuertas, ¿sí? ¿Qué otro dato es importante? Son 3. La carga. No. La carga va a tener su consumo, pero a mí me interesa el paso anterior, que es el integrado. El integrado en general es algo que no va a consumir mucho en relación a la carga, ¿no? O sea, es como un controlador. Pero bueno, yo sí. Y por preciso R. para medir. La ¿Qué es potencia. I por R? La corriente por la resistencia. ¿Y qué me da eso? La El potencia. voltaje. Voltaje. Bien, entonces, el otro dato es el voltaje de alimentación. ¿Cuál Ahora es el sí tengo voltaje que siete. está alimentado e integrado? Claro. Eso también tiene que ver con la potencia de consumo. ¿Y el tercero cuál es? Lo digo yo. La frecuencia. Y voltaje, frecuencia. ¿Está bien? Si yo tengo una frecuencia alta, ¿se acuerdan lo que pasaba con el CMOS? Empieza a subir el consumo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las mismas operaciones
pero en una cantidad de tiempo más chiquito. Entonces a la larga la potencia va a ser mayor. ¿Sí? Entonces esas tres cosas, cantidad de compuertas, el voltaje que maneja y la frecuencia. Eso va a hacer que se caliente más, se caliente menos. Bien. ¿Está bien? Bien. Ahora sí, volvemos. Bien, ¿qué van a hacer en este TP? Que ya un poco estoy moviendo. Tienen que hacer un semáforo. Un sencillo semáforo. Vamos, que después lo vamos y lo instalamos en todos. ¿Con 2 luces o con 3 luces? Con Con tres. Con 3. Tres. Y lo volcamos una maqueta ferroviaria. Le saca foto al Ferrocruz y lo trae. Bien, primero que tienen que hacer, vamos a ver todo el enunciado, es muy sencillo explicar el pin-out. ¿Qué es el pin-out? Era hacer el diagrama de cómo es el integrado y qué es cada patita. Del C4017. Del CD4017. Si no se acuerdan que es el CD47, Lo googleamos. buenísimo. Lo buscan y se van a acordar. Ese lo hago yo, ese punto. ¿Está bien? Está en el crossword porque lo van a tener que Siempre usar. es más jodido, viene siendo, ¿no? Siempre es más complicado, no es más complicado. Bien, Ahí va. seguimos. Todo suma. Explicar el pin-out del funcionamiento del NE 5555. Voy con ese también. Bien. No, Ese, no, no. acuérdense, yo ya les dejé en el campus las 4 configuraciones que había disponibles para que ustedes usan. Eran 3. ¿En qué cambio? El primero es Or. Muy bien, Silvana. Esta, no, este no es un orden. Tenés un sitio, Silvana. No debería. Quizá hay otro que Ay, sea yo no tengo en el similar. teléfono. Culpa mía ahora. Es un decodificador, ¿está bien? Eso es lo que convertía binario a decimal. Ah, igual ahí tenemos que explicar las 3. ¿Qué 3? Cuando dice todas las configuraciones. Sí, un breve detalle de cómo funciona cada uno. Ah. ¿Sí? Eso a nivel teórico. Por eso, para el examen, Ah, sí que está ahí tiene vos. que estar. Eli, vamos con esos dos primeros puntos. Las configuraciones, las 3 configuraciones del NE 55. Cocodrilo. Siguiente, realizar un crocodile, circuito contador del 1 al 10 con un pulsador para ir avanzando y otro para resetear. ¿Está bien? O sea, tienen que hacer O sea, uno que sea 1, 2, 3, Sí, un 4. contador. Ah, bueno. un contador. Y sacador de como Del 1 al 10 con un pulsador para ir No, ayer vi un avanzando video justo de eso. y otro botón que yo lo aprieto y vuelve a Ese hacer. para gritos. No es necesario que hagan un display acá, ¿eh? O sea, no tiene que haber un display que me muestre el número 0, 1, 2. Que pueden ser LEDs. Fíjense que dice LEDs de señal común. Es decir, que haya 10 LEDs. ¿Qué semáforo es con 10 LED? 1, se apaga, 2, se apaga. No, yo lo vi 3. con el 7 segmentos. ¿Cómo? Yo lo vi con el 7 segmentos. Bueno, ahora tienen que hacerlo así. Es más Sumale fácil 1 y así. quitale 4 o sumale 3, fíjate. ¿Está bien? Realizar cálculo de resistencia. Realizar cálculo. Esto lo hicimos la semana pasada. Ah, yo no vine. Ah, Ah, bueno. qué bonito. Vale, ¿eh? Estaba con fiebre. Sí, pero- Yo apestosa no vengo. Me quedo en la cama No sé. ¿Qué? ¿Cuánta fibra? mirando serie. 38.4. Balducci me vio, estaba destruida. Mentira, estaba de 10. No, mentira, estaba de 10. No, hoy no vine en pedo, amigo. Mira. Bueno, cálculo Febrícula de resistencia, 37. Yo lo capacitor para pulso del 555. Espero que no tengas hijos, pues si no se te cagan muriendo. Entonces, vamos a repasar un poquito. Sí, sí. Tenemos el 555. No, vamos a empezar por atrás. Primero les dicen que armen un contador, ¿no? Ustedes van a hacer un bloque acá con el C4017, que es para eso el contador. Para cuando lo busquen van a ver que justamente es para hacer un conteo. Las 3 Tiene una configuraciones. alimentación, cosas, y en la salida ustedes van a terminar conectando 10 LEDs que van a representar qué? El tiempo. Exacto. El tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces se va prendiendo. Se prende este, después este, después este, después este, después este. Eso al principio les pide que lo hagan con un pulsador. ¿Sí? Es decir, acá tienen la señal. Tienen esto así. Entonces ustedes pulsan y va avanzando. 1, 2, 3, 4. Ese es el primer paso. El segundo paso le dice, bueno, ahora deja esto de lado, armá el 555 y construí un pulso
que tenga un periodo de 1 segundo, ¿sí? Y Sí. Despejar lo que está aclarado fórmula. ahí era lo que le dije la otra vez, que el tiempo de high sea igual al tiempo de low, o sea que sea simétrico, que lo más fácil. Que era 0,5 segundos. Claro, exacto. O sea, medio Cada uno se va a medio hacer un segundo. Vamos a graficarlo acá, esto viene acá, esto es 0,5 segundos, esto es 0,5 segundos, esto es 0,5 segundos y así. Y la suma del high y del low Un segundo. me da el periodo que es 1 segundo. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Cómo lo hago? Bueno, jugando con R1, R2 y C, que son esos 3 componentes que están en la conexión del 555 para toquetear. Capacitor, Ah, capacitor. 2 resistencias y un capacitor. Exacto. Esto, repito, por las dudas, solo en el simulador, no hay que construir nada acá adentro. Bien. R2 mucho más grande que R1. Sí, pero. Ujú. Ah, hay info ahí, ¿eh? Sí, hay una relación entre las dos resistencias que para yo poder manipular para poder manipular la periodo como yo quiero, siempre en general voy a trabajar con una resistencia muy grande y después la otra es la que voy modificando. 10.000 kiloohm es la 2. No, era 1 kilo o 10, o 1000, o 1000. 1000, ¿no? Ah, mira. Ahí está, vuelvo para arriba. Ahí está, 1000. Bueno, este es yo le mostré el Word, este es el PDF que está un poquito más completo, ¿sí? Más claro. Utilizando las fórmulas y la calculadora online mencionada abajo, ¿sí? La que vimos la otra vez, tiene que lograr, bueno, lo que dijimos, que sea un periodo de 1 segundo, de 0,5 y 0,5, el dato ya se los da, como vimos antes, R2 es 1 kilo, y acá tienen las fórmulas, para que las usen como quieran ustedes. ¿Sí? Acuérdense que el objetivo es esto vale 0,5, y T valga 1. Así que, a diseñar. Una vez que logran eso, lo ponen en el Crocodile y ya el pulsito tendría que ser 1 segundo. Ya casi que tenemos el semáforo. Ahí tienen algunas aclaraciones del tema del microfaradio y nanofaradio para cuando usen la calculadora, para que cambien las unidades por las dudas de cuánto vale cada cosa. ¿Sí? Después el punto 4 dice: realizar el cálculo del divisor resistivo para lograr una tensión de 4,5 voltios en la entrada del reloj de esto. ¿Sí? Esto era el CD4017, que era el contador. ¿Sí? Este contador necesita que yo le conecte un reloj. Si no le conecto el reloj, ¿qué puedo hacer? O sea, puedo, pero como lo hicieron en el Pero punto tenés que anterior. estar toca botón. O sea, es como que esté un tipo en el semáforo marcando el tiempo. No va a pasar. Entonces, ustedes ya hicieron esto, hicieron el contador, ya lo conectaron, funciona. Por otro lado, hicieron el tiempo, ahora lo que falta es conectar las dos cosas. ¿Pero qué pasaba? La salida y la entrada de la misma. La de Bien, voltaje. manejaban tensiones distintas. Sí. ¿Sí? Uno salía con 9 volts, si no me equivoco, Y otro y con este entraba con 4,5. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Ahí Acá les dice, ¿ves? Tensión de señal de salida del 555, 9 volts. Tensión de entrada del CD4017, 555, acá vienen 9 volts. Y acá esto se alimenta con 5. ¿Qué hago? Listo, una resistencia en medio. Divisor resistivo. Bien, acá donde vamos a hacer el divisor resistivo. ¿Sí? ¿Cómo hago? Hay que hacer Con resistencia. ¿Cómo es el Con divisor resistivo? la cálculo. ¿La qué? La cálculo. La cálculo. Bueno, Con yo la fórmula. eso está también en el campus, que lo vimos la otra vez. Vos, Cintia, no viniste y no me digas nada, porque ya lo viste en potencia 40.000 millones de veces. Así que no me suele importar. Ahí. O sea que no me vas a poner 7. ¿Está bien? Tengo R1.
Ah, ¿explicaste lo de divisor resistivo? Claro, R2, yo tengo acá 9 volts, que es lo que me llega. ¿Y dónde va a estar mi salida? En el medio. Muy bien. Él también estuvo. ¿Qué habla? Yo acabo de responder, boludo. ¿No escuchaste lo que dije? Este punto es el que yo quiero. Que no respondas. ¿Sí? Esto es lo que tienen que hacer ustedes, hacer el cálculo de cuánto tiene que valer esa resistencia. Hay un único valor para que me dé desde el 9, esto me salga al 4,5. ¿Hay una sola combinación de resistencias R1 y R2? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí, Ustedes sí, tienen sí. que jugar con R1 y con R2 para que de 9 No, volts puede haber un montón. yo saco un Sí, cambio de acá. son iguales a la unidad de 2. Sí. Tienen que ser iguales. No, pero puede haber más combinaciones, puedo poner más. Te está diciendo que te calles. Ah, no escuché cuando dijo eso antes. ¿Dónde estábamos? Dijo Cintia Bonoble, que ya lo vimos. Ah, no escuché. Pero no dijo Balducci, vos no hables. Sí, sí, sí. Está saliendo. Bueno, Puedo combinar diferente. esto lo revisan ustedes, ¿sí? Se fijan cómo era el cálculo del divisor resistivo, la resistencia que quieran usar ustedes para lograr ese valor. ¿Está? Bien. Acá no hay ningún dato que les diga, no, R1 tiene que valer tanto. No, eso lo eligen ustedes. Bien, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuántos pasos hay? El siguiente paso es transformar estas lucecitas medias rústicas que ustedes venían usando En un semáforo. en luces LED de verdad. ¿Está bien? Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Si nosotros queremos poner una luz LED, ¿qué le tenemos que conectar? Una resistencia. Una resistencia. Entonces ahora viene el paso de saber cuánto es la resistencia que tenemos que meter acá. Toda máquina tiene una resistencia. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? Ya dijiste. Ah, el otro día lo vi. ¿Sí? Está la especie grabada. Bueno, ahora tenés que mirar. Tengo la resistencia, tengo mi LED. ¿Sí? Hay un dato que a mí me da, datos que ya se los doy yo, que me lo da el fabricante. Sí. ¿Qué me da? 30 miliamperes. Me da Voltaje el de salida, 4017 me dice que es 5 volts. El voltaje de salida del 4017 para los LED es como el voltaje de entrada, es lo que llega. Y ¿no? sí. Si yo armo el circuito del LED, acá voy a tener lo que entrega el 4017. Es como la cadena de tracción. Exactamente. Entonces acá voy a tener 5 volts, ¿no? Y hay otro dato más que me dice el fabricante. Una me dice que la caída de tensión en el LED es de 2 volts. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Sí, una cuenta donde daba que la resistencia. Una pasar la diferencia. diferencia. Muy bien, entre ¿cuánto 30 tiene que ser? 3. Listo, 3 volts. Después aplican la ley de Ohm, que estaba ahí, ¿sí? Y por R, y sacan cuánto tiene que ser el valor de esta resistencia. Es eso nada más. Obviamente es la misma resistencia para todos, ¿no? O sea, no es una sola. Es siempre igual. ¿No podés sacar el voltaje de la resistencia? ¿Estás sacando la resistencia no tenés tapar la R y te queda B sobre I? Claro, exacto. Después viene Kirchhoff. Ahí que hiciste I por R y ahí el pared. No, no, pero está bien, está No, claro, valores, o sea, ¿para qué vas a andar buscando así? B igual a I por R. Pero primero necesitaba saber esta B. No es la de la fuente, es la de la resistencia. Claro, pero vos no tenés el triangulito, no tapás la R y te queda Sí, igual. pero ahora haces el pasaje. ¿Cómo es esto? ¿Qué? Sí, la B. Sí. Pero vos los papeles lo tenés también, tenés dos datos. Tener dos datos, tapás la R y con esos dos datos sacas la resistencia. Sí, claro, pero por eso. Pero si yo te doy esto solo, así, no podés usar ninguno de estos 2 volts para sacar la resistencia. Ah, pues está la caída de tensión, perdón. Claro, la caída de tensión es del LED y la de la fuente. Vos la que necesitas es la de la resistencia. ¿Está bien? Falta ese mini cálculo. Saco el voltaje de la resistencia y con qué? Con la corriente que yo necesito que circule, porque me lo dice el fabricante, meter esta corriente, no le pongas otra. Lo pasamos a ampere igual, ¿no? Exacto, lo paso a ampere y ahí saco el valor de la resistencia. Listo, paso 5 está. Quedó grabado cuando dijiste cómo era esto con
El triangulito. Sí. No, no, no. Bien, y el último paso, finalmente, terminar el semáforo. El TP está organizado para que vayan paso a paso. ¿Está bien? Hacen el temporizador, hacen el integrado, ponemos las resistencias, ponemos el divisor, ¿está bien? Y el último paso es trabajar en la secuencia del semáforo. Porque ahora, ¿esto qué está pasando ahora? Si no hago todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo terminó? Llegaron al punto 6. ¿En qué quedó el circuito? Y todo apagado, todo prendido. Tengo el 555, tengo el divisor resistivo, tengo el CD4017 y acá que tengo La resistencia muy bien, todas las resistencias y las LED. ¿sí? Bien, ¿y cómo está funcionando este circuito ahora? Si no está conectado, no funciona. No, pero supone que está conectado, Ah. está alimentado. ¿Qué hace? Y va prendiendo luz, 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 luz. Bien, hace tic, 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 tic. ¿Eso es un semáforo? No. ¿Qué nos falta? ¿El temporizador? No, el temporizador ya está. No, decirle Ya cuándo- está, el CD es el Nos falta la temporizador. lógica ahora. O sea, hicieron Que todo tengo menos que- la lógica, que es decirle cuándo se prende el verde, cuándo se prende el amarillo, cuándo se prende el rojo, cuándo se prende el rojo y el amarillo, ¿sí? Y cuál va antes de cuál. ¿En qué semáforo se prende el rojo y el amarillo juntos? Y cuando pasa el cambio. Ah, usted está yo hablaba del de autos, ¿eh? Sí, es lo mismo. Rojo, amarillo, verde. No, pero rojo y amarillo no se Sí, prenden juntos. Se prenden sí, juntos se prenden un juntos. poquito, un tiempo mínimo. El verde es el rojo es el amarillo. El rojo el verde es rojo con amarillo. Pero vos tenés la licencia de conducir. Sí. Ah, bueno. Bueno, Bueno, conducir el principio. Así es que el país. Bueno, entonces acá les dice cómo, fíjense, realizar el troco en un circuito Rojo que y es un amarillo. semáforo de tránsito, utilizando las salidas del 0 al 9, la salida del 0 al 9 son las que me da el 4017, Sí. ustedes la ponen en troco, se llaman así, 0, 1, 2, 3, 4, 9. Temporizar el semáforo para que presente una señal verde, amarilla y roja según el siguiente esquema. Que del segundo 0, en realidad, cuando salga desde el 0 hasta el 3, Sea se verde. prende una luz verde. Desde el 4 hasta el 6, amarillo, del 5 al 8, rojo, y en el 9 tiene que estar rojo y amarillo. Que va a durar ¿cuánto? Uno. Un segundo. Y después voy a... Por eso no lo veo. Listo. Consulta. Sí, ¿El divisor resistivo sí. es el cálculo o es un componente? No, eso lo tienen que hacer en el Crocodile también. ¿Y qué componente es? La resistencia. Tengo que hacer resistencia. La resistencia, pero fíjate. Si vos tomás el medio, la salida de corriente. Acá Claro, viene claro, el claro. acá viene el 555. Viene esto. Acá está el BCD. Perdón, BCD. ¿El qué? 4017. ¿Sí? Acá viene la alimentación. Acá supongamos que viene la alimentación de este. Y ahí el divisor resistivo ¿Qué hago? entre medio. ¿Qué hago? Los 9 volts ahí. Tienen que transportar esto acá. No les voy a decir, hagan ustedes. No, Prueben. estamos preguntando porque no. No, prueben. Tienen 2 semanas. No hay nada raro. Lo mismo ahí, pero- resistencia. Y lo mismo que está ahí, sacar de acá. Por eso. No, está bien, yo porque no sabía si el divisor, o sea, el divisor resistivo, yo me imaginaba el cálculo para hacer cuánto es cada resistencia, Sí. También. pero además no me imaginaba si era un componente que está en el croco. No, claro. No, Eso. no el Crocodile no. No tenemos que hacer resistencia. O sea, eso Claro. en realidad hay un Abrir. componente, que es eso, que es o un reóstato o un potenciómetro. Es eso. Nosotros Una tenemos que resistencia conectar. que yo la voy variando y saco a una partecita cortocircuital sobre otra tensión. Pero esto es lo que quiero que lo hagan ustedes. Ok. ¿Bien? Sí. Y ahí termina el TP3. ¿Seguro? Sí. La clase de fondo va haciendo de juguito. A ver. Ah, no, está bien. Esta es la parte A. Ahora viene la parte difícil. ¿Está bien? Listo. Vamos al descanso. Igual si hay duda de esto, me consultan.